vamos a ver el movimiento de un proyectil, pero en este caso lo vamos a partir en dos. Vamos a ver un movimiento que se llama movimiento de media parábola. ¿Por qué movimiento de media parábola? Bueno, en este caso también tenemos que ver que el movimiento de proyectiles es un caso específico de un movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Pero esta aceleración solo se da en uno de los ejes. Ya lo vamos a ver, sigue siendo un movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Pero en este caso la aceleración siempre va a ir en esta dirección, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en caída libre. Bueno, ¿y qué es lo diferente que tiene este movimiento? Aparte del de caída libre, bueno, que en este caso le estamos dando una velocidad en X al proyectil, ¿verdad? Pero vemos que la velocidad en X es solo, o sea, que la velocidad que le estamos imprimiendo es solo en X. La velocidad de este objeto en Y, la velocidad de este objeto en Y, la inicial por lo menos, es igual a 0. Entonces, de hecho, pasa algo curioso. Si yo vengo y tiro esta bolita que está acá, la tiro con una velocidad en X, y esta bolita que está para acá, nada más la dejo caer, ¿verdad? Sin velocidad, deberían de llegar aquí en el mismo tiempo. O sea, deberían de tener el mismo tiempo de vuelo, ¿verdad? Porque es el movimiento en Y simplemente caída libre. Entonces, este tipo de movimiento lo que hacemos es partirlo en dos. Vamos a tener un movimiento en el eje X. Como en el eje X no hay ninguna aceleración, es un movimiento con V igual constante, y en el eje Y es un movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven acá, esta flechita en X siempre va a seguir teniendo su misma magnitud, no va a cambiar. En cambio, la flechita en Y va a aparecer hasta luego y cada vez va aumentando su magnitud. ¿Por qué? Porque va aumentando la velocidad, porque se ve acelerada hacia el centro de la Tierra. Entonces, al ser el movimiento en el eje X, aquí los podemos separar, el movimiento en el eje X simplemente es un movimiento a velocidad constante. Entonces, la velocidad en X debería ser igual a la distancia en X, ¿verdad? Que le podemos llamar en X, en otros lugares le ponen R como alcance, entre el tiempo de vuelo, o el tiempo que dura en caer en este caso. Y aquí sí hay cambios. Aquí, ¿cómo hacer? Es un movimiento acelerado, donde la aceleración es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Si es en la Tierra, si nos dicen que es en otro planeta, utilizamos la gravedad del planeta, ¿verdad? Entonces vamos a poner las ecuaciones del movimiento acelerado o del movimiento en caída libre, tomando en cuenta que en este caso, ¿verdad? La velocidad inicial es igual a 0. Eso es uno de los, o sea, es una de las, por decirlo así, de las características de este movimiento. De hecho, ya lo que dicen acá, dice, supongan que la pelota de acá se proyecta desde una altura de 25 metros, o sea, la altura es de 25 metros sobre el suelo, y se le imprime horizontalmente, o sea, la velocidad en X es igual a 8.25 metros por segundo. Entonces me están diciendo cuánto tiempo dura en caer. Bueno, esta está bastante fácil, es simplemente un ejemplo ahí como demostrativo. Como nos están pidiendo el tiempo que dura en caer, sabemos que la velocidad inicial en Y es igual a 0, entonces podemos utilizar esta ecuacioncita que está acá, ¿verdad? Porque ya tenemos la distancia. Entonces vamos a tener que Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de G por T a la 2. ¿Por qué más? Recuerden que van cayendo. Esto de acá sería 0 y esto se volvería el tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a tener que 25
0.0 metros es igual a un medio de 9,81 metros por segundo a la 2 por el tiempo a la 2. Y en este caso ya hemos resuelto varias de este tipo de problemas y sabemos que el resultado viene dado así, ¿verdad? Cuando lo despejamos, pasamos el 2 a multiplicar, pasamos el 2, lo hubiera dejado ahí, pasamos el 2 a multiplicar al otro lado y lo que va a estar es multiplicando al 25, ¿no? A 9,8. Entonces bajamos el 9,8. Acá, ¿verdad? No hagamos spoilers de lo que viene más adelante. 25 metros. Y le sacamos la raíz cuadrada a esto. Y esto nos da como resultado 2.26 segundos. Y ya tenemos la primera parte, el tiempo que dura en caer. La parte B dice a qué distancia del edificio tocará el suelo la pelota. O sea, nos están preguntando por la parte B. Nos están preguntando por B. Y B lo que nos dice es cuál sería el tiempo que duraría, el alcance de la pelota. Ya sabemos que Vx es igual a X entre T, ¿verdad? Porque en este caso, como nos están preguntando por esta parte, tenemos que usar esta ecuación que está acá, el eje X. Entonces vamos a tener que esto es X entre T. Entonces en realidad, X sería igual a la velocidad en X por T. O sea, X sería igual a 8.25 metros por segundo multiplicado por 2.26 segundos. Entonces tenemos 8.25 por 2.26 y eso nos estaría dando 8.6. Entonces caería a una distancia de 8.6 metros. Entonces, recapitulando, de 18.6 metros. Para ir recapitulando, ¿verdad? Es un movimiento, media parábola, que solo tiene movimiento en X. La velocidad inicial solo en X y la velocidad inicial en Y es igual a 0, ¿verdad? Podemos usar las mismas ecuaciones, solo que separando eje X y eje Y. Y depende de lo que nos pidan, así utilizamos ya sea el eje X o el eje Y. Eso sería todo.